Me llamo Carmen Delgado. Tengo 68 años y vivo en San Rafael de las Flores, un pueblo donde las noticias vuelan más rápido que los colibríes en primavera. ¿Quién hubiera pensado que yo, una mujer con canas plateadas y manos curtidas por décadas de trabajo doméstico, me convertiría en la protagonista del escándalo más grande que esta comunidad había visto jamás? Siempre fui una persona reservada, de esas que se ocupan de sus asuntos sin meterse en los ajenos. Eso cambió para siempre una tarde de marzo que parecía cualquier otra. Todo comenzó cuando mi hija Esperanza trajo a casa a su novio, Rodrigo, un muchacho de 29 años con sonrisa fácil y modales educados. Venía de la capital buscando trabajo en los campos de flores que rodean nuestro pueblo. Esperanza, mi única hija, tenía 35 años y trabajaba como maestra en la escuela local. Había tenido algunas relaciones, pero ninguna seria hasta que apareció Rodrigo. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo Esperanza aquella tarde, con los ojos brillando de una manera que no había visto en años. Rodrigo entró a mi humilde sala con un ramo de margaritas silvestres y una sonrisa que iluminó toda la habitación. Era alto, de piel morena por el trabajo bajo el sol, con esas manos fuertes que hablan de una vida de esfuerzo honesto. «Señora Carmen, es un honor conocerla», me dijo con una voz cálida que me recordó a mi difunto esposo Salvador cuando era joven. Desde el primer momento hubo algo en Rodrigo que me tranquilizó. No era como otros novios que Esperanza había traído antes, siempre apurados, mirando el reloj, con prisa por irse. Rodrigo se sentó conmigo en la cocina, elogió mi café y me preguntó por mi jardín de hierbas medicinales con genuino interés. Los meses pasaron y Rodrigo se convirtió en parte de nuestra rutina familiar. Venía a cenar los domingos, me ayudaba con las reparaciones menores de la casa y poco a poco fue ganándose mi cariño. Esperanza parecía más feliz que nunca. Hablaban de casarse para fin de año y yo comencé a ilusionarme con la idea de tener finalmente el yerno que siempre había deseado. Salvador había muerto hace 8 años de un derrame cerebral súbito. Desde entonces, la casa se había sentido demasiado grande, demasiado silenciosa. Esperanza vivía conmigo, pero pasaba la mayor parte del día en la escuela. Las tardes se hacían eternas, llenadas solo por las telenovelas y el cuidado de mis plantas. La presencia de Rodrigo trajo una nueva energía a nuestro hogar. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Esperanza decidió aceptar una beca para estudiar una maestría en pedagogía en la capital. Era una oportunidad única, pero significaba alejarse por 2 años. La decisión la atormentó durante semanas. «No puedo dejarte sola, mamá», me decía, pero yo veía en sus ojos el anhelo de crecer profesionalmente. También notaba la tensión que esto causaba entre ella y Rodrigo. Él no podía irse a la capital porque había conseguido un buen trabajo como supervisor en los cultivos de flores, un empleo estable que le daba perspectivas de futuro. Fue entonces cuando propuse algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Por qué no se queda Rodrigo aquí conmigo? Hay espacio suficiente. Y así no tienes que preocuparte por dejarme sola». La propuesta surgió de manera natural, pensando en el bienestar de todos. Esperanza se vería aliviada, Rodrigo no perdería su trabajo y yo tendría compañía. Esperanza y Rodrigo intercambiaron miradas. «¿Estás segura, mamá? No queremos ser una molestia», dijo mi hija. «Para nada», respondí. «Esta casa está muy vacía. Me haría bien tener a alguien más aquí». Y así, en septiembre, cuando Esperanza partió hacia la capital con lágrimas en los ojos y promesas de llamar cada día, Rodrigo se mudó oficialmente a la habitación de huéspedes de mi casa. Al principio, ambos mantuvimos una distancia respetuosa. Él salía temprano al trabajo y regresaba al atardecer. Cenábamos juntos, veíamos las noticias y cada uno se retiraba a su habitación. Pero la convivencia diaria tiene una manera particular de crear vínculos. Rodrigo comenzó a contarme sobre su día en los campos, los problemas con los trabajadores, sus sueños de algún día tener su propia parcela. Yo le hablaba de mi juventud, de cuando Salvador y yo habíamos construido esta casa con nuestras propias manos, de la alegría que había sido criar a Esperanza. Una tarde de octubre, Rodrigo llegó empapado por una lluvia torrencial. Lo encontré tiritando en la entrada, con la ropa pegada al cuerpo y los labios morados de frío. Sin pensarlo 2 veces, le preparé un baño caliente y le serví un ponche de huevo con canela para que entrara en calor.
Mientras él se duchaba, puse su ropa a secar y le dejé una de las batas de Salvador en la puerta del baño. «Señora Carmen, no tenía que molestarse tanto», me dijo cuando salió, envuelto en la bata que le quedaba un poco corta, pero que lo hacía ver extrañamente vulnerable. «Tonterías», le respondí, «no puedo permitir que te enfermes bajo mi techo». Esa noche cenamos en un silencio cómodo, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sintió vacía. Había algo reconfortante en tener a alguien de quien cuidar, alguien que apreciara los pequeños gestos de atención que había echado de menos desde la muerte de Salvador. Rodrigo comenzó a ayudarme con las tareas del hogar sin que se lo pidiera. Reparó la llave del lavadero que goteaba desde hacía meses, podó los árboles del patio y organizó la bodega que había estado en caos completo. A cambio, yo me esmeraba en prepararle sus comidas favoritas, le remendaba la ropa de trabajo y le daba consejos para lidiar con los problemas laborales. Si tienes que seguir esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte cómo se desarrolló esta situación tan delicada. La transformación fue gradual, casi imperceptible. Las conversaciones de sobremesa se hicieron más largas y personales. Rodrigo me contaba de su infancia difícil, de un padre ausente y una madre que trabajaba 3 empleos para mantenerlo estudiando. Yo compartía mis propios recuerdos, las luchas de los primeros años de matrimonio, la alegría de ver crecer a Esperanza. Una noche de noviembre, mientras veíamos una película antigua en la televisión, noté que Rodrigo me observaba con una expresión que no sabía descifrar. ¿Pasa algo?, le pregunté. Él se quedó callado un momento antes de responder. Solo pensaba en lo mucho que admiro su fortaleza, señora Carmen. Criar sola a Esperanza después de que murió su esposo, mantener esta casa, su jardín, es admirable. Sus palabras me tocaron profundamente. Hacía mucho tiempo que alguien no reconocía mi esfuerzo de esa manera. Uno hace lo que tiene que hacer, respondí, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Poco después, comenzaron los roces físicos accidentales, nuestras manos que se encontraban al pasarnos el azúcar durante el desayuno, su hombro que tocaba el mío cuando nos sentábamos en el sofá, la manera en que me sostenía el brazo para ayudarme a bajar las escaleras después de que torciera el tobillo podando las rosas. Cada contacto se sentía como una pequeña descarga eléctrica que despertaba sensaciones que creía enterradas con Salvador. Me descubrí prestando más atención a mi apariencia, poniéndome perfume antes de la cena, eligiendo con cuidado la ropa que usaría en casa. El punto de inflexión llegó una madrugada de diciembre. Me desperté escuchando ruidos en la cocina y bajé a investigar, pensando que podría ser un ladrón. Encontré a Rodrigo preparándose un té, con el rostro tenso de preocupación. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Él se sobresaltó al verme. Señora Carmen, la desperté. Lo siento mucho. No te disculpes. ¿Qué te preocupa? Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a hablarme de sus miedos sobre la relación con Esperanza, de cómo la distancia los estaba afectando, de sus dudas sobre si realmente estaban hechos el uno para el otro. Yo me senté frente a él y, sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya para consolarlo. El contacto se prolongó más de lo apropiado. Ambos nos quedamos viendo nuestras manos entrelazadas sin movernos, como si romper ese momento fuera a quebrar algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Finalmente, él levantó la vista y me miró a los ojos. «Carmen», me dijo, y fue la primera vez que pronunció mi nombre sin el «señora» adelante. En esa palabra había una carga emocional que nos asustó a ambos. Me retiré rápidamente y subí a mi habitación con el corazón latiendo como campanadas. Los días siguientes fueron de una tensión extraña entre nosotros. Evitábamos quedarnos solos. Manteníamos conversaciones superficiales sobre el clima y las noticias. Pero era imposible ignorar la electricidad que se había desatado en esa cocina a medianoche. Esperanza llamaba menos frecuentemente, siempre ocupada con sus estudios y adaptándose a la vida universitaria. Sus conversaciones con Rodrigo se hacían cada vez más breves y formales. Yo notaba su frustración después de cada llamada, la manera en que se quedaba mirando el teléfono con expresión melancólica. «Las relaciones a distancia son difíciles», le dije una noche después de que colgara con cara de tristeza. «Sí», respondió, «pero lo que más me duele es que ya no siento lo mismo cuando hablo con ella. Es como si fuéramos extraños siendo educados». Ese fue el momento en que debí intervenir, sugerir que buscara ayuda para su relación.
que visitara a Esperanza en la capital. En cambio, me quedé callada, porque en mi corazón sabía que yo era parte del problema. La Navidad llegó con Esperanza de visita por una semana. Esperaba que su presencia restaurara la normalidad, que disipara esta tensión extraña que había crecido entre Rodrigo y yo. Pero fue todo lo contrario. Verlos juntos me generaba una sensación desconocida que tardé en identificar como celos. Celos de mi propia hija. La realización me golpeó como un baldazo de agua fría. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que mis sentimientos se desarrollaran hasta este extremo? Me sentía avergonzada, culpable, pero también incapaz de detener lo que estaba sucediendo en mi corazón. Durante esa semana navideña, noté que Rodrigo también parecía incómodo. Sus muestras de afecto hacia Esperanza se veían forzadas, como si estuviera interpretando un papel. Mi hija, por su parte, estaba tan enfocada en contarnos sobre su nueva vida que no notó la tensión que flotaba en la casa. El último día de su visita, Esperanza me encontró llorando en mi habitación. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal? Solo me da tristeza que te vayas otra vez». Le mentí. Ella me abrazó y dijo: «Tranquila, mamá, Rodrigo está aquí contigo. Sé que se cuidan mutuamente». Si hubiera sabido cuán profética eran sus palabras. Después de su partida, Rodrigo y yo mantuvimos una distancia aún mayor, pero era como tratar de ignorar un incendio que ya había prendido en ambos. Una noche de enero, cuando una tormenta eléctrica azotaba el pueblo, se fue la luz. Nos encontramos buscando velas en la misma alacena, y cuando nuestros cuerpos se tocaron en la oscuridad, ya no pudimos seguir fingiendo. El beso surgió naturalmente, como si hubiera estado esperando semanas para suceder. No fue un momento de pasión descontrolada, sino de una ternura que me sorprendió por su profundidad. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no habría regreso. «Esto está mal, Carmen», murmuró Rodrigo, pero sin soltarme. «Lo sé», respondí, «pero ya no puedo fingir que no siento nada». Esa noche hablamos hasta el amanecer sobre nuestros sentimientos, sobre la imposible situación en la que nos encontrábamos, sobre el dolor que nuestro amor podría causar. Decidimos que Rodrigo se mudaría, que buscaría trabajo en otro pueblo, que intentaríamos olvidar lo que había florecido entre nosotros. Pero los días pasaron y él seguía ahí, y yo seguía encontrando excusas para pedirle que se quedara un poco más. 2 semanas después, ya no pudimos resistir más. Lo que comenzó esa noche de tormenta se convirtió en una relación secreta que nos llenaba de culpa y felicidad a partes iguales. Rodrigo era tierno conmigo de una manera que me hacía sentir joven otra vez, y yo le daba la estabilidad emocional que había buscado toda su vida. Pero los secretos en un pueblo pequeño son imposibles de mantener. Pronto comenzaron los rumores. La vecina Soledad me vio comprando preservativos en la farmacia y corrió a contarle a medio pueblo. El lechero notó que Rodrigo ya no dormía en la habitación de huéspedes porque había visto luz en mi ventana a altas horas. Los chismes se extendieron como pólvora. «Carmen se está aprovechando del novio de su hija. Ese muchacho solo busca quedarse con la casa. Es una vergüenza para toda la familia. A su edad, debería darle pena». El momento más difícil llegó cuando Esperanza me llamó llorando. Alguien le había contado lo que sucedía. «Mamá, por favor dime que no es cierto», me suplicó entre sollozos. El silencio que siguió a su pregunta fue respuesta suficiente. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Es mi novio, mamá, tu propio yerno». Su dolor se sentía como cuchillos atravesando mi corazón. Traté de explicarle que no había sido intencional, que el amor había llegado sin que lo buscáramos, pero ella colgó sin dejarme terminar. Rodrigo también recibió llamadas furiosas, no solo de Esperanza, sino de sus propios familiares que se habían enterado del escándalo. Su hermana mayor lo llamó para decirle que era un sinvergüenza, que cómo había podido engañar a una mujer mayor con falsas promesas de amor. Durante semanas vivimos bajo el escrutinio despiadado del pueblo. La gente se detenía a susurrar cuando pasábamos por la calle. En el mercado, las vendedoras me atendían con caras largas y comentarios sarcásticos. El sacerdote de la iglesia dedicó un sermón completo a hablar sobre los pecados contra la familia y la moral cristiana, mirándome directamente desde el púlpito. Rodrigo quiso irse varias veces. «No puedo ponerte en esta situación, Carmen. El pueblo entero te está juzgando por mi culpa». Pero yo había tomado una decisión. Si iba a ser juzgada por amar,
Al menos sería juzgada por un amor verdadero. Si te vas, me voy contigo, le dije una noche mientras él empacaba sus cosas. No voy a vivir el resto de mi vida arrepintiéndome de haber dejado escapar la felicidad por miedo al qué dirán. Y entonces sucedió lo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. A los 62 años, con una hija que ya no me hablaba y un pueblo entero en mi contra, mi cuerpo decidió darme la noticia más impactante de mi vida. Los síntomas habían comenzado sutilmente. Náuseas matutinas que atribuí al estrés, cansancio que achaqué a la presión social, un retraso menstrual que pensé era la menopausia tardía. Fue Rodrigo quien sugirió que me hiciera una prueba de embarazo. Carmen, hace 3 días que vomitas en las mañanas. ¿No crees que deberíamos descartar? Al principio me reí de la idea. A mi edad, parecía imposible. Pero compramos la prueba en una farmacia del pueblo vecino para evitar más habladurías. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, nos quedamos viendo la prueba en silencio absoluto durante varios minutos. Rodrigo fue el primero en hablar. Es nuestro bebé, Carmen. Un milagro. Yo no sabía si reír o llorar. A los 62 años iba a ser madre otra vez, y el padre era el exnovio de mi hija. La confirmación médica llegó una semana después. El doctor Ramírez, que me había atendido durante el embarazo de Esperanza 30 años atrás, casi se cae de la silla cuando le conté la situación. Carmen, a tu edad esto es de alto riesgo. Tendríamos que considerar todas las opciones. Pero cuando escuchamos el latido del corazón de nuestro bebé en la primera ecografía, ambos supimos que no había opciones que considerar. Este niño había llegado contra todo pronóstico y lo íbamos a recibir con amor. El embarazo se convirtió en el centro de todos los chismes del pueblo. Las reacciones fueron variadas. Algunos nos llamaban inmorales, otros decían que era un castigo divino, pero también hubo quienes comenzaron a ver nuestra historia desde una perspectiva diferente. Doña Mercedes, la partera del pueblo que había traído al mundo a medio San Rafael de las Flores, fue una de las primeras en apoyarnos. El amor no entiende de edades ni convencionalismos, me dijo cuando vine a consultarle sobre cuidados prenatales. Si Dios permite que una nueva vida nazca, es porque tiene un propósito. Durante los primeros meses del embarazo, Esperanza mantuvo su silencio. No respondía a mis llamadas ni mis cartas. Rodrigo también intentó contactarla para explicarle la situación, pero ella había bloqueado todos los números desde los cuales podíamos llamarla. El aislamiento social fue duro, pero también nos unió más como pareja. Rodrigo se convirtió en mi protector y cuidador más devoto. Trabajaba mediodía para poder acompañarme a todas las citas médicas. Me preparaba comidas especiales para lidiar con las náuseas, y cada noche le hablaba a mi vientre como si el bebé ya pudiera escucharlo. Vas a ser el niño más amado del mundo, le decía, acariciando mi barriga que crecía lentamente. No importa lo que diga la gente, tú eres nuestro regalo más preciado. Los comentarios del pueblo se intensificaron conforme mi embarazo se hizo más evidente. Caminar por la calle se convirtió en un acto de valentía. Mira a la vieja sinvergüenza, escuché decir a una señora en el parque, a su edad queriendo parecer quinceañera. Pero también comenzaron a aparecer apoyos inesperados. Algunas mujeres del pueblo, especialmente las que habían vivido sus propias historias de amor no convencionales, empezaron a defenderme. Cada quien tiene derecho a buscar su felicidad, decía doña Aurora en el mercado cuando alguien hacía comentarios malintencionados. El momento más emotivo llegó cuando cumplí 7 meses de embarazo. Rodrigo llegó a casa con una expresión extraña en el rostro. Carmen, tengo noticias, me dijo sentándose a mi lado. Esperanza quiere venir a hablar con nosotros. Mi corazón saltó. Después de meses sin noticias de mi hija, la posibilidad de verla otra vez me llenaba de esperanza y terror a partes iguales. ¿Vendría a perdonarnos o a cortar definitivamente los lazos familiares? Esperanza llegó un sábado por la tarde, al final de su primer año de maestría. Estaba más delgada, con el cabello cortado de manera diferente, y en sus ojos había una madurez que no recordaba. El encuentro fue tenso al principio. Nos sentamos en la sala, yo con mi barriga prominente y Rodrigo tomándome la mano en un gesto protector. Vine porque necesito entender, dijo Esperanza sin preámbulos. Necesito saber cómo llegaron a este punto. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo y yo le contamos nuestra historia con completa honestidad. Le hablamos de la soledad, de cómo el cariño se había transformado gradualmente en amor, de nuestras luchas internas,
de la culpa que sentíamos, pero también de la felicidad que habíamos encontrado juntos. Esperanza lloró mucho durante nuestra conversación. Lloró por la relación que había perdido con Rodrigo, por la distancia que se había creado entre nosotras, por la familia que había cambiado para siempre. Pero también lloró cuando puso su mano en mi vientre y sintió a su hermanito patear. «Es tan extraño», murmuró. «Va a ser mi hermano, pero también hijo del hombre que amé». «Esperanza», le dije tomando sus manos. «Sé que esto es doloroso y confuso. Si necesitas tiempo lo entiendo. Pero quiero que sepas que tu lugar en mi vida nunca va a cambiar. Eres mi hija, mi primer gran amor, y nada de esto altera eso». Esa noche, Esperanza se quedó a cenar con nosotros por primera vez en casi un año. La conversación fue cautelosa pero no hostil. Rodrigo se mantuvo respetuoso, sin tratar de justificar lo que había pasado, pero tampoco pidiendo perdón por amar. Esperanza parecía estar procesando emociones muy complejas. Antes de irse, me abrazó y susurró en mi oído. «Mamá, no entiendo completamente lo que pasó, pero veo que eres feliz. Hace años que no te veía brillar así». Fueron palabras que me dieron esperanza de que, eventualmente, podríamos reconstruir nuestra relación familiar, aunque en una configuración completamente nueva. A los 8 meses de embarazo, Rodrigo tomó una decisión que me sorprendió completamente. Una tarde llegó a casa con un anillo sencillo pero hermoso y se arrodilló frente a mi silla donde descansaba mis pies hinchados. «Carmen Delgado», me dijo con voz temblorosa, «sé que nuestra historia no empezó de la manera tradicional. Sé que hemos enfrentado juicios y críticas que van a continuar. Pero también sé que te amo más profundamente de lo que creí posible amar a alguien. ¿Te casarías conmigo?». La propuesta me tomó completamente desprevenida. No porque no hubiéramos hablado de futuro, sino porque después de todo lo que habíamos vivido, el matrimonio parecía un paso audaz hacia la normalización de nuestra relación. «Rodrigo», le dije con lágrimas en los ojos, «¿estás seguro? Casarte conmigo significa enfrentar para siempre las miradas, los comentarios, las dudas de la gente sobre nuestros motivos». «Carmen», respondió sin levantarse del suelo, «prefiero enfrentar al mundo entero a tu lado que vivir en paz sin ti». Acepté su propuesta esa misma tarde, y él deslizó el anillo en mi dedo hinchado mientras nuestro bebé se movía activamente en mi vientre, como aprobando la decisión. Decidimos casarnos antes de que naciera el bebé. Querríamos que nuestro hijo llegara a un hogar oficialmente constituido, sin importar lo que opinara el resto del mundo. La organización de la boda fue todo un desafío. Muchos proveedores del pueblo se negaron a trabajar con nosotros, alegando razones morales o simplemente porque no querían asociarse con nuestro escándalo. Finalmente, conseguimos organizar una ceremonia sencilla en el jardín de nuestra casa. Solo invitamos a las personas que genuinamente nos apoyaban: doña Mercedes, doña Aurora, algunos compañeros de trabajo de Rodrigo que habían llegado a conocer nuestra historia, y para mi sorpresa, Esperanza. Mi hija me llamó una semana antes de la boda. «Mamá», me dijo, «he estado pensando mucho en todo esto. Creo que quiero estar ahí. No sé si podré estar completamente feliz todavía, pero eres mi madre, y si este es el camino que elegiste para ser feliz, quiero apoyarte». El día de nuestra boda amaneció soleado y perfecto. Yo lucía un vestido de maternidad color champagne que había conseguido en la ciudad, con mi barriga de 8 meses y medio orgullosamente prominente. Rodrigo vestía un traje azul marino que le daba un aire elegante y solemne. La ceremonia fue oficiada por un juez de paz que venía de pueblo vecino, ya que el sacerdote local se había negado rotundamente a casarnos. No importó. El momento fue perfecto en su sencillez. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo había preparado unas palabras que me hicieron llorar frente a todos los invitados. «Carmen, cuando llegué a este pueblo buscaba trabajo, pero encontré mucho más. Encontré una compañera, una maestra, una mujer que me enseñó que el amor verdadero no sigue reglas ni cronogramas. Me enseñaste que la valentía es elegir la felicidad aunque todo el mundo te diga que estás equivocado. Prometo amarte y protegerte todos los días de mi vida, y prometo ser el mejor padre posible para nuestro hijo». Mis votos fueron más simples pero igual de sinceros. «Rodrigo, me devolviste la alegría cuando creía que ya había vivido toda la que me correspondía. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir una familia diferente, para elegir el amor por encima del miedo.
Prometo caminar contigo este camino, sin importar cuán difícil se ponga. Pero el momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando, en medio del intercambio de anillos, decidí romper el protocolo y contar nuestra historia completa a los invitados. Había llegado el momento de decir la verdad sobre todo lo que habíamos vivido. Amigos, comencé, sintiendo cómo nuestro bebé se movía activamente en mi vientre. Sé que nuestra historia ha sido motivo de muchos comentarios en este pueblo. Sé que algunos de ustedes han cuestionado nuestros motivos, nuestras decisiones, la moralidad de nuestro amor. El silencio era absoluto. Incluso Esperanza me miraba con expectación. Quiero que sepan que no fue fácil llegar hasta aquí. Rodrigo y yo luchamos contra nuestros propios sentimientos durante meses. Sabíamos que amar significaba lastimar a Esperanza, enfrentar el juicio de todos ustedes, romper con las convenciones que este pueblo considera sagradas. Hice una pausa, tomé la mano de Rodrigo y continué. Pero también aprendimos que el amor verdadero no pide permisos. Llega cuando menos lo esperas, con quien menos imaginas, y te pone ante la disyuntiva de elegir entre la comodidad de lo conocido y la valentía de lo auténtico. Miré directamente a los ojos de cada invitado. Rodrigo no se aprovechó de una mujer mayor. Yo no seduje a un hombre joven. Simplemente nos encontramos en el momento preciso en que ambos necesitábamos ser encontrados. Y el resultado de ese encuentro, dije acariciando mi barriga, es este bebé que está por nacer, una vida nueva que llegará al mundo rodeada de amor verdadero. El silencio se mantuvo unos segundos más antes de que doña Mercedes comenzara a aplaudir lentamente. Poco a poco, se le unieron los demás invitados, hasta que todo el jardín resonó con aplausos que me parecieron una bendición. Esperanza se acercó a mí al final de la ceremonia. «Mamá», me dijo abrazándome con cuidado por mi estado, «creo que finalmente entiendo. No estoy completamente en paz con todo lo que pasó, pero veo el amor que se tienen y veo lo feliz que eres». 3 semanas después de la boda, a las 2 de la madrugada de un martes de abril, comenzaron las contracciones. Rodrigo me llevó al hospital del pueblo vecino, manejando por carreteras sinuosas, mientras yo respiraba profundamente y trataba de mantener la calma. A los 62 años, mi cuerpo no estaba diseñado para este proceso, pero había llevado el embarazo sin complicaciones mayores gracias a los cuidados constantes de Rodrigo y el seguimiento médico estricto. El parto duró 12 horas. Rodrigo no se separó de mi lado ni un momento, sosteniéndome la mano, limpiándome el sudor de la frente, susurrándome palabras de aliento cuando el dolor se volvía casi insoportable. «Ya falta poco, mi amor», me decía. «Nuestro bebé está por llegar». Cuando finalmente escuchamos el primer llanto de nuestro hijo, ambos lloramos de alivio y alegría. Santiago, así lo habíamos decidido llamar, pesó 6 libras y 2 onzas, un tamaño perfecto para un bebé que había desafiado todas las probabilidades médicas. Era hermoso, con el cabello oscuro de Rodrigo y mis ojos verdes, una mezcla perfecta de ambos. El doctor que atendió el parto nos dijo que había sido uno de los casos más extraordinarios de su carrera. A su edad, señora Carmen, este bebé es realmente un milagro. Su embarazo transcurrió sin complicaciones serias. El parto fue exitoso, y tanto usted como el bebé están en perfecto estado de salud. La noticia del nacimiento de Santiago se extendió rápidamente por San Rafael de las Flores. Las reacciones fueron variadas como siempre, pero algo había cambiado en el ambiente del pueblo. Tal vez fue ver a un bebé sano y hermoso. Tal vez fue presenciar el amor genuino que nos profesábamos como familia. Pero la hostilidad comenzó a transformarse gradualmente en curiosidad y en algunos casos, en admiración. Esperanza llegó al hospital al día siguiente del nacimiento. Entró tímidamente a la habitación donde yo descansaba con Santiago en mis brazos y Rodrigo dormitando en la silla de al lado. Cuando vio a su hermanito, su expresión se suavizó completamente. «¿Puedo cargarlo?», preguntó con voz suave. Le entregué a Santiago con cuidado, y al verla sostener a su hermano menor, sentí que algo sanaba definitivamente en nuestra familia rota. «Es precioso, mamá», murmuró, mientras Santiago abría sus ojitos y la miraba con curiosidad. «Se parece a ti cuando eras bebé». Esa tarde, mientras Rodrigo había ido a comprar algunas cosas que necesitábamos, Esperanza y yo tuvimos nuestra primera conversación realmente honesta desde que todo había comenzado. «Mamá»,
me dijo sentándose en la cama del hospital. He estado en terapia estos meses tratando de procesar todo lo que pasó. Al principio estaba muy enojada. Me sentía traicionada no solo por Rodrigo, sino también por ti. La escuché en silencio mientras acariciaba el cabecita de Santiago. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que el amor es complicado, que no siempre sigue las reglas que creemos que debería seguir. Y viéndolos juntos, viendo lo felices que son, viendo a este bebé hermoso, creo que finalmente puedo empezar a perdonar. Esperanza, le dije con lágrimas en los ojos, nunca quise lastimarte. Sé que no hay excusa para lo que pasó, pero también sé que no podía luchar contra lo que sentía. Lo sé, mamá, y creo que Rodrigo tampoco pudo evitarlo. Tal vez él y yo no estábamos realmente destinados a estar juntos. Tal vez todo pasó como tenía que pasar. Regresamos a casa 3 días después con Santiago, y la experiencia de ser madre de nuevo a los 62 años resultó ser tanto desafiante como maravillosa. Mis niveles de energía no eran los mismos de cuando crié a Esperanza, pero la experiencia y paciencia que había ganado con los años compensaban la falta de resistencia física. Rodrigo se convirtió en el padre más devoto que hubiera podido imaginar. Se levantaba para los cambios de pañales nocturnos sin quejas, paseaba a Santiago por la casa cuando lloraba y le cantaba canciones de cuna con una voz sorprendentemente melodiosa. «Es mi hijo», me decía cuando yo insistía en que descansara. «Quiero hacer todo por él». La rutina de nuestra pequeña familia se estableció gradualmente. Rodrigo trabajaba mediodía para poder estar más tiempo en casa ayudándome con Santiago. Yo me encargaba de la mayor parte del cuidado del bebé durante el día, pero siempre con Rodrigo cerca para apoyarme cuando me sentía agotada. Las visitas comenzaron a llegar más frecuentemente. Doña Mercedes venía casi diariamente para ayudarme con consejos sobre el cuidado del bebé y para traernos comida casera. «Este niño va a ser muy especial», decía cargando a Santiago. «Los bebés que nacen rompiendo las reglas siempre tienen un propósito importante en la vida». Incluso algunas de las vecinas que nos habían criticado duramente comenzaron a suavizar su postura. Ver a un bebé sano y feliz, ver a una familia funcionando con amor y armonía, hizo que muchas personas reconsideraran sus juicios iniciales. Doña Soledad, la misma que había esparcido los primeros rumores sobre nosotros, apareció un día en mi puerta con un regalo para Santiago, una mantita tejida a mano. «Carmen», me dijo con cierta vergüenza, «quería disculparme por las cosas que dije. No era mi lugar juzgar tu vida». El primer año de vida de Santiago pasó volando. Era un bebé alegre y saludable que se desarrollaba normalmente en todos los aspectos. Comenzó a sonreír a las 6 semanas, a sentarse a los 6 meses, y a los 9 meses ya gateaba por toda la casa, llenándola de risas y energía. Esperanza se había graduado de su maestría y había conseguido un trabajo como directora académica en una escuela de la capital, pero nos visitaba regularmente. Su relación con Santiago era hermosa de ver. Él se emocionaba cada vez que llegaba su hermana mayor, y ella lo consentía como la tía más cariñosa del mundo. «¿Sabes, mamá?», me dijo durante una de sus visitas, «mi terapeuta dice que tal vez Santiago vino para sanar nuestra familia, para enseñarnos que el amor puede tomar formas que nunca imaginamos». Rodrigo y yo también habíamos encontrado nuestro ritmo como pareja. Éramos conscientes de la diferencia de edad entre nosotros, pero día a día demostrábamos que nuestro amor era sólido y duradero. Él me cuidaba cuando mi artritis me molestaba. Yo lo consolaba cuando tenía problemas en el trabajo, y juntos criábamos a Santiago con una dedicación que sorprendía incluso a nosotros mismos. Una tarde, cuando Santiago tenía ya 1 año y comenzaba a dar sus primeros pasos tambalantes por la casa, recibimos una visita inesperada. Era el sacerdote de la iglesia, el padre Miguel, que había sido tan crítico de nuestra relación desde el principio. «Señora Carmen, don Rodrigo», dijo cuando lo recibimos en la sala, «he venido a pedirles perdón por mi actitud del año pasado. He estado observando a su familia desde la distancia y debo admitir que me equivoqué en mis juicios». Rodrigo y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Santiago, que jugaba en el suelo con sus bloques, se acercó curioso al sacerdote y le ofreció uno de sus juguetes con una sonrisa. «Este niño irradia alegría», continuó el padre Miguel cargando a Santiago, «y es obvio que está creciendo en un hogar lleno de amor. Tal vez yo no entienda completamente cómo llegaron a este punto, pero no puedo negar los frutos que veo».
Nos propuso oficializar nuestro matrimonio con una ceremonia religiosa si así lo deseábamos, y también ofreció bautizar a Santiago cuando estuviéramos listos. Era una oferta de paz que no habíamos esperado, pero que recibimos con gratitud. Decidimos bautizar a Santiago en una ceremonia íntima un domingo por la tarde. Esperanza aceptó ser la madrina y escogimos como padrino a don Carlos, un compañero de trabajo de Rodrigo que se había convertido en un verdadero amigo de la familia. Durante la ceremonia, el padre Miguel pronunció unas palabras que me llegaron al corazón. Santiago significa el que suplanta, pero también Dios proveerá. Este niño ha llegado a esta familia para demostrar que Dios provee amor donde menos lo esperamos, que sus planes son misteriosos, pero siempre perfectos. Después del bautizo, organizamos una pequeña celebración en el jardín de nuestra casa. Viendo a Santiago en los brazos de su hermana Esperanza, rodeado de los amigos que habíamos ganado durante este difícil pero hermoso proceso, sentí una gratitud inmensa por el camino que habíamos recorrido. ¿En qué piensas?, me preguntó Rodrigo mientras veíamos a Santiago jugar con los otros niños que habían venido a la celebración. Pienso en que hace 2 años yo era una mujer sola, resignada a vivir el resto de mi vida cuidando recuerdos. Y ahora mira todo lo que tenemos. Rodrigo me abrazó por la cintura. Y pensar que todo comenzó porque Esperanza necesitaba a alguien que me cuidara mientras ella estudiaba. El destino tiene maneras extrañas de unir a las personas, respondí recostándome contra su pecho. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados y Santiago se había quedado dormido en su cuna, Rodrigo y yo nos sentamos en el porche de la casa, como habíamos hecho tantas noches durante nuestro primer año de convivencia. Carmen, me dijo tomando mi mano, sé que nuestra historia no es convencional, sé que todavía hay gente en el pueblo que nos mira raro, pero no cambiaría ni un día de lo que hemos vivido. Yo tampoco, le respondí sinceramente. Incluso los momentos más difíciles valieron la pena porque nos trajeron hasta aquí. Hoy, 3 años después del nacimiento de Santiago, nuestra vida se ha normalizado de maneras que nunca pensé posibles. Rodrigo fue promovido a supervisor general de los cultivos de flores y tiene un salario estable que nos permite vivir cómodamente. Yo, a pesar de mis 65 años, me mantengo activa cuidando a Santiago y ayudando ocasionalmente en la escuela con programas de lectura para niños. Santiago es un niño brillante y carismático que ha conquistado los corazones de todo el pueblo. Es curioso, inteligente y tiene una personalidad alegre que hace que la gente se sienta bien a su alrededor. En el parque, las otras madres buscan que sus hijos jueguen con él porque dicen que es una buena influencia. Esperanza se comprometió hace 6 meses con un maestro de matemáticas que conoció en su trabajo. Lo trajo a conocernos durante las fiestas navideñas y fue hermoso ver cómo Santiago inmediatamente adoptó a cuñado Miguel como otro miembro de la familia. «¿Sabes, mamá?», me dijo Esperanza mientras preparábamos la cena navideña. «Creo que todo lo que pasó era parte de un plan más grande. Si yo no me hubiera ido a estudiar, si Rodrigo no se hubiera quedado contigo, tal vez nunca habría conocido a Miguel, y definitivamente Santiago no existiría». La perspectiva de mi hija mayor me llenó de paz. Ver que ella había encontrado su propia felicidad y que podía ver nuestro complicado pasado como parte de un diseño más amplio, me confirmó que habíamos tomado las decisiones correctas. El pueblo de San Rafael de las Flores también ha cambiado su perspectiva sobre nosotros. Lo que una vez fue escándalo, ahora se cuenta como una historia de amor no convencional, pero verdadero. Algunas personas incluso nos señalan como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Doña Aurora, que siempre nos defendió durante los momentos más difíciles, a menudo dice: «Carmen y Rodrigo nos enseñaron que el amor verdadero no sigue las reglas que nosotros inventamos. Sigue las reglas del corazón». Por las noches, cuando Santiago ya está dormido y Rodrigo y yo nos acostamos en la cama que ahora compartimos oficialmente como esposos, a veces no puedo creer todo lo que hemos construido juntos. Un hogar, una familia, un amor que ha resistido el escrutinio público y se ha fortalecido con cada prueba. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Rodrigo hace unas semanas mientras veíamos a Santiago dormir en su cuna. «Solo de una cosa», le respondí, «de haber tardado tanto en aceptar que te amaba». Rodrigo sonrió y me besó suavemente. «Llegamos al amor cuando teníamos que llegar. No habría funcionado antes».
Tenía razón. Nuestro amor necesitaba la madurez que yo había ganado con los años, la estabilidad emocional que él había desarrollado y las circunstancias específicas que nos permitieron conocernos realmente antes de enamorarnos. La semana pasada, Santiago pronunció su primera frase completa. Mamá linda. No, mamá a secas, sino mamá linda. Rodrigo se rió y dijo que nuestro hijo ya sabía reconocer la belleza cuando la veía. A mis 65 años, ser madre de un niño de 3 años no es fácil. Hay días en que me duelen las rodillas de tanto correr detrás de él, días en que me agoto más rápido de lo que me gustaría. Pero también hay días en que Santiago me abraza sin razón alguna y me dice, «Te quiero, mami», y siento que tengo la energía de una mujer de 30 años. Rodrigo, ahora de 32 años, a veces bromea diciendo que se casó con una mujer mayor para tener sabiduría en casa. Aprendo algo nuevo de ti cada día, me dice. Y es cierto en ambas direcciones. Él me mantiene joven de espíritu. Me recuerda que la vida está llena de posibilidades, incluso cuando creemos que ya las hemos agotado todas. Nuestro matrimonio no es perfecto. Tenemos discusiones como cualquier pareja, sobre el dinero, sobre cómo criar a Santiago, sobre las responsabilidades del hogar. Pero tenemos algo que muchas parejas no tienen: la certeza absoluta de que elegimos estar juntos contra todo pronóstico, lo que hace que cualquier problema sea superable. El mes pasado, una periodista de un periódico regional quiso entrevistarnos para escribir un artículo sobre familias no convencionales. Al principio dudamos, pero finalmente aceptamos porque pensamos que nuestra historia podría inspirar a otras personas que se sienten atrapadas por las expectativas sociales. ¿Qué le dirían a alguien que está viviendo una situación similar?, nos preguntó la periodista. Rodrigo respondió primero que el amor verdadero vale cualquier sacrificio, cualquier crítica, cualquier dificultad, pero también que tiene que estar seguro de que es amor verdadero, no solo una ilusión o una rebeldía. Yo agregué que nunca es demasiado tarde para ser feliz, pero que la felicidad real requiere valentía. Valentía para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, valentía para defendernos cuando todo el mundo nos critica, y valentía para construir algo sólido cuando todos esperan que fracasemos. La periodista nos preguntó también sobre nuestros planes futuros. Rodrigo y yo nos miramos y sonreímos. Habíamos hablado muchas veces sobre esto. Queremos darle a Santiago la mejor educación posible, dijo Rodrigo. Tal vez no podamos pagarle una universidad privada, pero podemos enseñarle valores, darle amor y apoyarlo en todo lo que quiera hacer. Y queremos envejecer juntos, agregué yo. Sé que yo voy a envejecer más rápido que Rodrigo, que tal vez algún día él tenga que cuidarme más de lo que yo puedo cuidarlo a él. Pero eso es parte del amor, estar dispuesto a dar sin esperar recibir en igual medida. La entrevista se publicó hace 2 semanas con el título «El amor no tiene edad». La historia de Carmen y Rodrigo. Desde entonces hemos recibido cartas de personas de todo el país contándonos sus propias historias de amor no convencional, pidiéndonos consejos o simplemente agradeciéndonos por ser un ejemplo de que es posible ser feliz aunque el mundo diga que estás equivocado. Una carta que me llegó al corazón fue de una mujer de 58 años que se había enamorado de un hombre de 35. «Ustedes me dieron el valor para seguir mi corazón», escribió. Su historia me demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ayer por la tarde, mientras Santiago jugaba en el jardín y Rodrigo arreglaba una cerca que se había caído con la última tormenta, me senté en mi mecedora favorita y reflexioné sobre todo el camino que hemos recorrido. Hace 4 años era una mujer viuda, sola, resignada a vivir de recuerdos. Mi mayor preocupación era si Esperanza encontraría un buen marido. Nunca imaginé que yo misma volvería a casarme, mucho menos que tendría otro hijo. Hace 3 años era el centro del escándalo más grande que San Rafael de las Flores había visto. La gente me señalaba en la calle, cuchicheaban sobre mi embarazo imposible, apostaban sobre cuánto tiempo duraría mi relación con Rodrigo. Hoy soy simplemente Carmen de Valdés, esposa de Rodrigo, madre de Santiago, suegra de Miguel y abuela futura de los nietos que Esperanza y Miguel planean tener. Soy una vecina más del pueblo, alguien a quien la gente saluda con respeto y cariño. La transformación no fue solo mía. Todo San Rafael de las Flores aprendió algo de nuestra historia.
Aprendió que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que la felicidad no tiene fecha de vencimiento y que juzgar a otros sin conocer toda la historia puede hacernos perdernos de presenciar milagros hermosos. Santiago corrió hacia mí con una flor que había cortado del jardín. «Para ti, mami», me dijo con esa sonrisa que derrite mi corazón todos los días. Lo cargué, a pesar de que ya está pesado para mis brazos de 65 años, y le di un beso en la frente. «Gracias, mi amor», le dije. «Es la flor más bonita del mundo». «Como tú, mami», respondió, y sentí que mi corazón se desbordaba de gratitud. Esta es mi vida ahora. Una vida que nunca planeé, que nunca busqué, pero que me ha dado más felicidad de la que creí posible a mi edad. Una vida construida sobre el amor verdadero, la valentía de seguir el corazón y la fe en que los finales felices pueden llegar cuando menos los esperamos. Si llegaste hasta acá, significa que te interesa saber cómo terminan las historias de amor verdadero. Dale like y suscríbete para más historias que te demuestren que nunca es demasiado tarde para ser feliz.